¿qué tal? ¿Cómo está? Qué enorme gusto en saludarle en su programa Enfilados con esta transmisión desde la Feria Internacional del Libro en su edición número 29 y ya prácticamente pues en el cierre de la propia feria, Víctor. ¿Qué tal, Josefina? Buenas noches. Y bueno, efectivamente llegamos al momento cúspide de la Feria Internacional del Libro. Sobre todo podrá ver rostros cansados, pero todo el mundo contento. Hay un balance importante, cifras, récord en algunos momentos y en algunos casos. Y bueno, para más detalles, Josefina, ¿qué te parece si vamos a la rueda de prensa que dio a conocer, en donde se dio a conocer estas cifras por parte del presidente de la Feria Internacional del Libro, licenciado Raúl Padilla López? En la antesala de las 3 décadas, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara fue visitada por 798,000 personas, quienes recorrieron los stands de más de 1,983 casas editoriales procedentes de 44 países. Los números preliminares de la 29ª Fiesta de las Letras, que tuvo como invitado de honor al Reino Unido, la consolidan como una de las mejores del mundo. Como hace 29 años, este año la feria fue un espacio privilegiado de encuentro para más de 650 autores que, procedentes de 36 países y representando a 24 lenguas diferentes, sostuvieron encuentros con sus lectores. De la estela de escritores que enmarcó la FIL 2015, el presidente de la FIL, Raúl Padilla López, destacó la segunda visita del británico Salman Rushdie, el homenaje a Fernando del Paso, Premio Cervantes 2015, por sus 80 años de vida, y la entrega del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances al barcelonés Enrique Vilamatas. Padilla López calificó al pabellón de Reino Unido como el mejor que ha presentado un invitado de honor en la historia de la feria. Ofreció 216 eventos. Sus temáticas fueron diversas, abarcaron desde el arte, la ciencia hasta la gastronomía. Destacó su embajador Duncan Taylor. Hemos traído 9 científicos, hemos traído la mayor delegación comercial de publicadoras que jamás haya visitado a México, unas 20 empresas publicadoras, en un total de 47 empresas que vinieron esta semana para pasar unos días aquí en Guadalajara y asistir a la FIL. Por supuesto, hemos tenido 9 grupos británicos en el Foro FIL. A la par se reunieron más de 20,000 profesionales del libro. En el Salón de Derechos se recibieron 125 empresas procedentes de 27 países, las cuales tuvieron 3,600 citas de negocios. El volumen de ventas durante los 9 días de actividades ascendió a $42 millones. Muchos de los autores británicos nos decían que sus libros se agotaron. Autoras como Anne Fine o como Irving Welsh han sido muy solicitados, incluso el propio poeta laureado de Gran Bretaña, que es Sir Andrew Motion, ya no se encuentra en libros. Entonces, además de los autores tradicionales que aquí sabemos que venden muchísimo, ¿no? Autores marca, el propio Salman Rushdie, o nuestros autores nacionales como Lidia Cacho, que vino y arrasó, Elena Poniatowska, por supuesto. La FIL también se confirmó como la fiesta de las letras de los niños y jóvenes, quienes representaron el 70% de los visitantes. Para la próxima edición se prepara la mejor fiesta de todas, para celebrar 30 años de existencia, con toda América Latina como invitado de honor. Bien. Y bueno, Josefina, pues ahí vimos precisamente este pulso de la Feria Internacional del Libro con las últimas actividades que incluían, por supuesto, esta información interesante y donde se habla sobre todo de un público juvenil e infantil que llenó las calles, que todavía en estos últimos minutos los vemos circular por las calles y los pasillos de esta Feria Internacional del Libro, Josefina. Así es, Víctor, y más adelante aquí en Enfilados pues hablaremos más en torno a lo que se dijo en esta conferencia de prensa, en donde las cifras son realmente impresionantes, como lo señalabas antes de pues dar a conocer esta información. Estamos hablando de 792,000 visitantes durante los 9 días de la Feria Internacional del Libro, y aquí rápidamente nos pusimos a hacer pues una división, porque dices, bueno, ¿y esto qué? Suena mucho, pero ¿cómo lo podemos comparar? Pues más o menos como 12 veces llenar al Estadio Jalisco. De esa magnitud, ¿no?
Así es, importante el dato y bueno, si te parece, Josefina, vamos a la siguiente, el siguiente complemento informativo para caer con más de cómo se fue viviendo esta Feria Internacional del Libro, porque la verdad es que lo hemos vivido minuto a minuto. Así es, vamos precisamente con Ale y Perseo. Y Phil, vamos con esta sección de nuestros pequeños infiltrados. Hola amigos de Pequeños Infiltrados, nos encontramos en el último día aquí en la FIL y ahora estamos en el stand del país invitado, que es el Reino Unido. Yo estoy muy triste porque ya se acabó la FIL. ¿Tú cómo te sientes, Perseo? Bueno, mira, yo también me siento un poquito triste, tengo un poquito de nostalgia, sobre todo por aquellos que están en casa y que no pudieron venir a la FIL, que obviamente van a tener que esperar un año más, o sea, ¿saben lo que es eso? Pero bueno, me conformo con que hayan visto nuestro bellísimo programa que tanto trabajo nos costó hacer. Pero vamos viendo la última obra de teatro que se presenta en FIL Niños a todo vapor, se llama Barriga Verde, Ataca de Nuevo. ¿Vamos a verla? Un comerciante de ropa que viaja de pueblo en pueblo se encuentra al borde de la desesperación por no conseguir ninguna venta. En el momento más oportuno, se ve sorprendido por la aparición de un empresario reconocido mundialmente y quien se ofrece a comprarle todo el negocio. Ese es el punto de partida de Barriga Verde Ataca de Nuevo, un espectáculo de la compañía gallega Títeres Alacrán, originaria de Santiago de Compostela, fundada por el actor, escultor, constructor y titiritero Borja Insúa, que ofrece una obra llena de mitos y leyendas. ¡Hey! Seguimos aquí en el stand del país invitado, que como ya les habíamos dicho, es Reino Unido. Pero bueno, tengo entendido que ya como último evento tenemos uno aquí en la FIL, se llama Chula de Clown. ¿Qué les parece si vamos a verlo? Chula de Clown es Gaby Muñoz y Gaby Muñoz es Chula de Clown. No es que una interprete la otra, ni que una de ellas sea el personaje mientras la otra es la actriz. Ambas son la misma cara indivisible de una artista escénica talentosa de presencia inolvidable. Sus espectáculos combinan el teatro, el circo y la ópera en una amalgama divertida que se convierte en realidades alternativas. ¿Desde dónde mirar el mundo? Ha escrito, dirigido y diseñado obras que se han presentado en Nueva York, Estocolmo, Bogotá, Barcelona y Río de Janeiro. Forma parte de Arcalab, un espacio que impulsa a creadores independientes mexicanos. Amigos de Pequeños Infiltrados, esta es nuestra última transmisión desde la FIL 2015. Yo estoy muy triste, pero al mismo tiempo estoy agradecida porque tuvimos muchos aprendizajes y diversiones. ¿Tú cómo te sientes, Perseo? Bueno, mira, yo sí me siento algo triste, me siento con muchísima nostalgia, sobre todo por todos ustedes que están en casa y que no pudieron venir a la FIL este año. O sea, qué tristeza, yo sin eso me muero, porque es un año más que tienen que esperar para poder venir a la FIL 2016, claro está. Pero bueno, yo nada más para ustedes tengo que decirles una cosa. ¡Torito! O sea, ¿por qué me quitan la FIL? Es un torito. No me quiten la FIL, o sea, yo soy feliz con esto. Pero bueno, esta es nuestra despedida. Les agradezco mucho que hayan visto nuestro programa durante esta semana, que la verdad nos esmeramos muchísimo haciéndolo, mi compañera Ale y yo. Nos despedimos con esto que es FIL Niños a todo vapor. ¡Chu, chu! Bueno, esto fue todo. ¿Verdad? Muchas gracias, Enrique. Ay. Se llama Eduardo. Y pues esto es todo por el día de hoy. Vamos. Estamos en Pequeños Infiltrados, pero no se bañan, no se bañan, no se bañan, no se... Estamos ahora en el país del invitado de este año. En el país del invitado de este año. Esta es nuestra última. A todo vapor con Ale y Perseo. Bueno, la Feria Internacional del Libro nos tenía acostumbrados, Víctor,
a que tiene pues un país invitado de honor. En esta edición número 29 se trató de una región, Reino Unido. ¿Qué sigue ahora, Víctor? Así es, Josefina. Bueno, vienen momentos, ahora sí que un encuentro, un conflicto ahí de sentimientos. Primero porque tenemos que despedir a Reino Unido, decirle adiós, pero hoy es decirle venga a toda América Latina. Y es que al celebrar sus 30 años la Feria Internacional del Libro para el 2016, prácticamente todos los países que han pasado por aquí de América Latina estarán de visita en esta feria. Vamos a ver la información. El Big Ben, la Reina de Inglaterra, los camiones de 2 pisos y la bandera roja, azul y blanca se despiden de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Con la gratitud hacia el Reino Unido, el presidente de la FIL, Raúl Padilla López, hizo un reconocimiento al British Council por su colaboración en la feria. En suma, el Reino Unido vino a Guadalajara para compartir con nosotros una selecta muestra de su patrimonio cultural y su visión de futuro en el marco de este año dual que con esta actividad de alguna manera culmina. Por ello, deseo felicitar y agradecer el esfuerzo que su delegación ha empeñado para ofrecer un excelente programa al público que visita nuestro Festival de las Letras y el Pensamiento, demostrándonos que efectivamente todos hablamos el idioma de la cultura. Y luego llega la mezcla de colores, las tradiciones, la cumbia y el vallenato, los relatos de un mismo pueblo separado por fronteras, en donde toda América Latina se convierte en la invitada de honor en el magno festejo de los primeros 30 años de la FIL. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatio Bravo Padilla, resaltó la madurez que ha consolidado a la FIL como la feria más grande en habla castellana. Ya no es la quinceañera que se invita a los bailes para que sea conocida por toda la sociedad y sea vista su belleza en esta etapa de la adolescencia a la juventud. Ya es pues la treintañera que además de ser guapísima está entrando ya a la etapa de su madurez, de manera tal que ese será el primer gran festejo, las 3 décadas de la FIL. Por otra parte, la directora del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, Marianne Ponsford, insistió en las grandes similitudes que unen a América Latina desde sus tradiciones, la fealdad de sus grandes ciudades capitales, la insistencia en olvidar las lenguas de sus etnias, hasta los malos gobiernos. Nos unen los malos gobiernos, cuyo retrato, clemente o despiadado, produjo la más grande literatura de nuestro subcontinente. Para el CERLALC es un verdadero honor recibir esta estafeta y con ella compartir el reto que nos propone la FIL para celebrar sus 30 años. Y ese reto no es otro que el de abrazar la semántica de la grieta de Salcedo. Que la apariencia de lo común nos revele lo distinto y que la literatura siga hasta el infinito, recordándonos que sin narrativas nunca sabremos quiénes somos. Es así como se le da la bienvenida a América Latina a ser parte del festejo del 30 aniversario de la FIL, que se llevará a cabo del 26 de noviembre al 4 de diciembre de 2016. Así es, Josefina, dejamos el té, el whisky y a William Shakespeare para cambiarlo por café, el ron y todos los escritores que están detrás, por supuesto, de Gabriel García Márquez y que ha producido América Latina. Vamos a una pausa y regresamos con más de la Feria Internacional del Libro. Gracias por continuar con nosotros aquí en Enfilados. Vamos a una de nuestras charlas con Guillermo Ferrara, a quien saludamos con mucho gusto y que agradecemos que haya accedido a platicar con nuestra audiencia. Bienvenido. Gracias, gracias. Un gusto estar aquí. Bueno, él es un ítalo-argentino y tiene unos libros que han sido muy exitosos como El secreto de Adán, El secreto de Eva
Y hoy aquí en Feria Internacional del Libro pues trae la tercera entrega, que es El secreto de Dios. Exacto. ¿Cuál es el secreto de Dios? Bueno, la novela habla sobre varios personajes de varias religiones que creen tener el secreto de Dios y que por esa creencia han generado muchas guerras, han generado mucha barbarie, han matado a otras personas que creían de otra forma. Pero, de acuerdo a los protagonistas de la novela, podemos ver la divinidad o el cosmos, o como quieramos llamar a esa fuerza que está en todo momento, desde varias ventanas. Y todos pueden tener el secreto de Dios, que vendría a ser que está en todos lados y que lo podemos ver en una sonrisa, en un abrazo, lo podemos ver en la gente, en los animales, en la naturaleza, como también lo podemos ver en una forma inmensa de nuestra imaginación, porque el cosmos es un lugar infinito. Entonces, cuando esas creencias negativas, represoras y limitantes nos meten en una caja para pensar de determinada forma, hay conflictos entre las religiones. Entonces aquí, en esta novela, se desvelan muchas cosas para que cualquier persona pueda comprender que tenemos a Dios en la palma de la mano y Él nos tiene en su palma de la mano también. No hay posibilidad de que estemos desconectados. Es decir que aquí no es el Dios de una religión, podríamos decir que es el Dios de cada quien, o sea, lo puede leer un musulmán, un cristiano, un budista. Exacto, exacto, porque si no hubieran religiones, Dios seguiría existiendo. Con lo cual, las religiones son en algún momento una ayuda para las personas, pero no son la única vía que posibilite que la gente se conecte con esa divinidad. Porque claro, hay creencias que son totalmente ilógicas, como pensar que Dios está en una nube con la barba blanca, sentado entre las nubes, con Jesús a la derecha. Si tú has viajado en avión y vas de una ventanilla y de la otra, no vas a ver a ninguna persona sentada en la nube. Eso es una creencia antigua que ha generado mucha ignorancia. Entonces lo que intenta esta novela es darle a la gente una posibilidad de abrirse a un Dios mucho más grande, que no tiene religión y que ha estado desde el comienzo de los tiempos y que no es otra cosa que luz en diferentes formas. Porque todos los libros dicen, en el comienzo fue la luz y la luz se hizo. Entonces de ahí para abajo todos somos luces. Y además la eterna discusión, ¿no? A ver qué opinas de esa discusión. Yo creo que te la han preguntado cientos de veces. ¿Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios? Evidentemente que estamos interrelacionados. O sea, Dios no puede ser Dios si le falta una parte. Porque como es el todo, si le faltas tú, habría un hueco y no sería omnipotente y omnipresente, le faltaría algo. Con lo cual, no nos estamos dando cuenta por nuestra ceguera religiosa muchas veces, o por un ateísmo de personas que no creen en nada, de que ese todo es también en la unión de muchas partes. Entonces nosotros transportamos esa semilla divina. No podemos ser expulsados del universo, no podemos salirnos afuera de algo que no tiene límites. Entonces tenemos que estar cómodos y agradecidos, no culpables y temerosos, no reprimidos, porque si alguien encuentra a Dios en su corazón, se le tiene que notar en la cara. Tiene que ser una persona feliz, tiene que tener acciones simpáticas consigo mismo y con sus semejantes. No necesitamos flagelarnos. Si creemos en un Dios del amor, no podemos automortificarnos, no podemos darnos con látigos en nuestra espalda, no podemos reprimirnos, no podemos vivir como víctimas. Tenemos que vivir como hijos de ese espíritu cósmico. Ahora, Guillermo Ferrera, me parece que para la audiencia va a estar excelentemente bien descrito lo que estás narrando. Cuando en el Dios de cada quien y se convocan a las guerras en el nombre de Dios, no está ese Dios en el rostro de ese mandatario.
evidentemente que la gente, primero hay que entender lo que es la guerra. La guerra no es otra cosa que la ausencia de paz que tenemos en el corazón. Como la persona se siente mal, busca invadir un pueblo, busca matar a otro que cree en otra parte de la divinidad. O en lo económico. O en lo económico. Mira, hay dos grandes problemas en la humanidad. Uno son las guerras por el petróleo, el dinero y el afán de poder de territorios que no les pertenece absolutamente a nadie, es una pura ilusión. Y la otra son guerras religiosas. Pero la guerra religiosa no es solamente entre los países que bombardean a unos y a otros. La guerra religiosa también está entre los seres humanos de cada barrio, de una familia, que la persona no cree en la reencarnación, el otro cree en la resurrección y así sucesivamente. Entonces, en vez de entablar un diálogo y un consenso inteligente de investigaciones, reaccionamos como robots mecánicos que han sido adoctrinados por creencias. Muchas de esas creencias, como la creencia de que la Tierra no era redonda, son hoy en día muy cómicas, ¿no? Pero claro, la Iglesia recién hace 300 años que reconoció que la Tierra era redonda, es muy poquito tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo creo en un Jesús, pero no en un Jesús crucificado como la gente quiere seguir manteniendo, en una cruz como elemento de tortura. A mí me interesa ese hombre que pudo resucitar, que pudo caminar sobre el agua, que pudo multiplicar las cosas, que tuvo un poder extrasensorial. Porque si tú le quitas los poderes extrasensoriales a Jesús y lo pones como un hombre que predicaba el amor, no hubiera tenido tanto éxito. Porque hay mucha gente que predica el amor y simplemente es un ser humano más. Entonces lo que queremos es descubrir ese potencial que no es otra cosa, tal como nos enseñó, por ejemplo, Jesús, esa perfección que llevamos dentro. Sean ustedes perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto, significa que nosotros tenemos que actuar desde esa perfección, como seres auténticos, espontáneos, más propensos a abrazar que a criticar, más propensos a unir que a separar. Bueno, es que también dices, hablas en lo individual, pero en las religiones, el líder de cada religión, si lo pongo así entre comillas, Mahoma, el Papa, son los enviados de Dios, pero tenemos poco tiempo y preguntarte además brevemente, ¿cuántos personajes en tu libro y si tus personajes hablan con Dios, Dios les habla, si hay esa comunicación? Bueno, hay personajes judíos, personajes católicos, cristianos, está también el Papa aquí, están los héroes de la novela, hay científicos, porque la ciencia siempre ha estado ligado con la religión o viceversa. ¿Qué pasaría si entendemos que las células tienen luz, tal como dice en la religión que nosotros somos luz? Entonces todos los personajes apuntan a que el lector tenga herramientas para darse cuenta de que podemos ver desde muchas ventanas distintas el universo y que es más grande de lo que ven nuestros ojos físicos. Muy bien. Guillermo Ferraro, un placer tenerte aquí, decirle a nuestra audiencia que El Secreto de Dios ya se presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y que muy pronto, en breve, estarás en el Distrito Federal. El 10 de diciembre estamos en el Distrito Federal, presentación gratuita en el Centro de Convenciones Siglo XXI a las 7 de la tarde. Para que las amigas y amigos capitalinos tomen agenda. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Una breve pausa y regresamos. Estamos desde la Feria Internacional del Libro viviendo sus últimos minutos, pero también iniciando el conteo de lo que viene para el 2016, Josefina. Así es, y bueno, lo hemos dicho ya en varias ocasiones, la importancia en la Feria Internacional del Libro son desde el ángulo que quieras verlo, pero sus jóvenes pues tienen precisamente pues un lugar muy importante. Vamos con nuestro compañero Víctor Ramírez, precisamente a Fil Joven. Es más grande por dentro que por fuera.
Amigos de Phil Joven, amigos de Enfilados, en el marco de la Phil, hoy es día de un concurso de disfraces de Doctor Who, la serie más longeva británica, una serie de culto, una serie muy popular en México. Mucha gente se congregó, la mayoría chavos. Vamos a ver cómo se puso. Aquí nos encontramos a una chica ojolata que viene de Cyberman. ¿Por qué tú escogiste un villano y no a Doctor Who? Pues no fue tanto porque fuera el villano, sino porque parte de lo que me impactó de Doctor Who es como el combate a todos los monstruos y pues no sé, sentía que iba a haber muchos Doctor Who y quería hacer algo diferente. O sea, se te hizo muy hipster venir de Doctor Who y te dijiste yo me voy a venir de villano. Bueno, digamos que realmente quiero el destornillador sónico, entonces me quise esforzar un poco más. Bien, pues aquí estamos con la mayoría de los Doctor Who. ¿Cuántos Doctor Who tenemos aquí? 40, 50, 55. ¿Cuántos personajes de la serie tenemos reunidos aquí? 3, 4, 5, Ella sabe de lo que habla. 7. ¿7? ¿Y el silencio cuenta? 8. Claro. No, 8. Somos 8. 8 personajes. A ver, voy a hacer una dinámica. ¿Cuál es tu frase favorita de Doctor Who? Wibbly wobbly, timey wimey. ¿Por acá? Ron, you clever boy, and remember me. ¿Por acá? Alonsi, simplemente Alonsi. Alonsi. Fish fingers and custard. The girl who waited. Bananas are cool. La que dice Clara, Ron, you clever boy, and remember. Corre, chico, listo y recuerda. Me gusta Doctor Who porque tiene como un modo muy pintoresco de cómo sería todo este mundo si las personas se esperaran algo que al final van a venir muy tardemente. Y mi frase favorita de Doctor Who es Trust me, I'm the Doctor. Pues básicamente lo vi y me impactó un personaje tan simpático, no sé, me enamoré del Doctor y pues desde entonces la conocí con David Tennant y la empecé a seguir y seguir y seguir. You know, time is more like a big ball of wibbly wobbly timey wimey stuff. Pues la empecé a ver de la nada por unos amigos, pero me gustó mucho por el mensaje que da y toda la emoción que te transmite. Creo que es lo muy padre, que te enseña que el viajar te puede abrir la mente y puedes crear amistades muy hermosas a pesar de que se alejen y todo eso. El disfraz, pues tuve que mandar a hacer el traje obviamente, fueron como 2 semanas que lo mandaron a hacer, maquillaje me lleva como 2 horas y la peluca me llegó también como 1 o 2 días para lograr el cabello de David. En el último de la temporada, cuando lo estaban haciendo, pues estaban realizando los guiones, empezó a llorar porque leyó la frase y dice, yo siempre voy a recordar cuando fui Doctor Who, y empezó a llorar. Cuando se regenera y todos nosotros lloramos. Bien, amigos de Enfilados, esto fue Phil Joven y nos despedimos como Doctor Who. ¡Venga! ¡Alonsi! Y es que aquí en la Feria Internacional del Libro, bueno, pues está la feria, por supuesto, de las letras, la feria de las ideas y también además de libros, se lo hemos demostrado a través de Enfilados, Víctor, bueno, pues también hay muchos foros, hay congresos, hay encuentros, justo se está realizando una mesa en donde se está hablando de las desapariciones en México y cuál es la perspectiva y los retos de los derechos humanos, en donde sumamente interesante el panel, quienes están ahí y por supuesto les tendremos pues, los detalles más adelante en nuestros siguientes informativos en Canal 44. Así es, Josefina, y es que la Feria Internacional del Libro no se acaba hasta que se acaba, porque en este último día se ha dado gran cantidad de eventos, incluso hace unos minutos el periodista Sergio González Rodríguez recibió el premio a Periodismo Cultural Benítez y bueno, pues esto habla de que todavía incluso el último día hay premios. Pero ¿qué te parece si vamos más de pulso diario de la Feria Internacional del Libro? Los científicos lo vuelven a hacer. Cientos de asistentes rieron como nunca gracias a la ciencia, y es que los jóvenes del Big Bang Theory forman parte de los eventos más exitosos de la Feria Internacional del Libro, con sus monólogos de divulgación científica. Los expertos en ciencia presentan teorías acerca de tumores cancerígenos, pasteurización, elementos unicelulares, bacterias, mezclándolas con elementos del gusto de lo que ellos llaman los ñoños. De la guerra contra las bacterias patógenas.
Y es que estas minúsculas formas de vida fueron las primeras en poblar la Tierra hace más de 3.500 millones de años. Eso les ha dado mogollón de tiempo para evolucionar. Han evolucionado más que los Pokémon. O que los Digimon. O que Pokémon y Digimon teniendo relaciones sexuales juntos. Que es un meta-evolución. ¡Qué asco, por favor! La creación de la Secretaría de Cultura a nivel federal representa un gran paso en la creación de políticas públicas en esta materia en México. Aunque existen reservas por parte de los expertos sobre la organización de este sistema, aseguran que es momento de aprender de distintas instituciones culturales que trabajan con este esquema en Latinoamérica. Y yo creo que hay muchas políticas públicas culturales que funcionan, tanto en lo local como en lo estatal, como en lo federal. Lo que no hay es una articulación, digamos, de toda esta riqueza cultural, una noción clara de cómo se debe echar la mano desde las instancias públicas a las privadas, que son también muy activas, y en cambio tenemos buenos ejemplos por fuera. En este encuentro de políticas públicas participaron representantes de Costa Rica, Colombia y Honduras, donde intercambiaron esquemas de participación cultural. En el marco de la FIL se realizó el homenaje de caricatura La Catrina a Paco Calderón, reconocido monero con una larga trayectoria en el periódico Reforma y actualmente colaborador en el diario Mural. Sus dibujos han sido criticados, aunque él asegura que es un honor que la gente se fije en ellos. Yo hago esos cartones no para convencerlos de lo que yo pienso, sino para yo dejar claro lo que yo pienso. Pero lo que yo quiero es que sirvan de contrapeso para que ustedes puedan contrastar y ustedes forjen su propio criterio. Y además ustedes tienen el enorme privilegio de ser tapatíos, que tienen probablemente al mejor artista políticamente incorrecto que ha existido en este país, que es José Clemente Orozco. Al ser reconocido con la Catrina, decenas de títeres se asomaron a ser parte del festejo. Paco Calderón agradeció, haciendo un llamado a aprovechar la Feria del Libro y sobre todo leer, atesorando a los libros como mejores amigos. ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle aquí en Enfilados. Vamos a una charla con Marwan Soto Antaquia, a quien saludo con muchísimo gusto y le agradezco que haga un espacio en su agenda para platicar con nuestra audiencia. Bienvenido, muchas gracias. Gracias por recibirme. Al contrario, oye Marwan, para hablar un poquito de tu libro, le quiero decirle a la audiencia que tú has tenido el privilegio de vivir en España, en Nicaragua, por supuesto en México, tú eres mexicano, pero también estuviste en Siria. Y has escrito sobre Siria, un libro anterior, en este haces referencia a Siria, pero quiero preguntarte qué pasa en Siria y cómo lo relacionas con la guerra civil que hoy hay. Mira, lo que está sucediendo en Siria son la consecuencia de varias cosas, resumiéndolo de forma muy breve. Primero, la resaca de la colonización y de la distribución de los territorios colonizados y luego redistribuidos a mediados en la primera mitad del siglo XX. Después, en la segunda mitad del siglo XX, resultado de la redistribución que viene al final de la Segunda Guerra Mundial. Después, también producto del mismo conflicto, la fundación del Estado de Israel y las reacciones a la fundación del Estado de Israel. Luego viene la revolución de 1979 en Irán, que nos permite tener un Estado confesional como nunca lo habíamos tenido. Irán es un país que se rige por la interpretación del Islam Shia, y eso termina también por dividir la región y por otro lado por crecer el desarrollo de los países petroleros de la península de Arabia. Después de eso vienen las dictaduras. Sí. En el caso de Siria, 40 y tantos años de dictaduras, con una represión brutal a una población que luego, después de la intervención de Estados Unidos en Irak, termina por darnos, ya en fechas recientes, el resurgimiento de algunos grupos extremistas del fundamentalismo más bestia que hemos conocido, que ahora lo vemos en manos del Daesh. Así. Oye, ¿qué te marcó en Siria para hacer un libro? Y ahora en este clandestino, donde también haces una referencia. Yo soy primera generación nacida en México. Mi madre nace en Siria, mi familia estaba en Siria, tenía una casa yo en Siria.
Yo a Siria de 1994 hasta 2005 más o menos, tengo un ires y venires muy frecuentes, viví ahí en distintas ocasiones, he pasado muchas temporadas porque hay una cercanía familiar, porque la mitad de mi sangre es siria, ¿no? Cuando uno tiene esos entornos, y justo eso es lo que le pasa a cualquier hijo de migrante, a los hijos de migrantes tenemos dos dobles identidades, esas dos identidades que permiten a algunos países crecer, también como individuo te permite crecer, y así que cuando hablo de cuáles son mis temas pueden ser los mexicanos también, o los latinoamericanos, pero indudablemente también son los medioorientales. Entonces, lo que hago yo en Casa Damasco, el libro anterior, es tratar de, hace 2 años sale, es tratar de dibujar un poco mi relación con el conflicto sirio en voces de los personajes que están ahí. Y ahora con Clandestino, lo que hago es contar para mí es una novela de aventuras, en la segunda mitad del siglo XX, en la época de las ideologías, para tratar de entender un poco el fracaso de las ideologías. Cuenta la historia de un profesional comunista del Partido Comunista Mexicano, para poder acercarme a los grupos clandestinos de la izquierda latinoamericana que en algún momento tienen relación con Medio Oriente, con África del Norte, y eso me lleva en la nueva novela En Clandestino, a aterrizar en Damasco, en Siria, a principios de la década de los 70, cuando acaba de ocurrir el golpe de Estado de Hafez al-Assad, el padre del actual dictador Bashar al-Assad, para poder tratar de retratar, justo creo que es un retrato, lo que yo quiero hacer es un retrato de la época y retratar también esta zona en ese momento. De hecho, te me adelantas, te iba a preguntar en Clandestino precisamente qué es lo que intentabas dar a conocer en esta historia. Ya hablas de aventura y de este personaje, pero ¿quieres desmitificar a la izquierda, al socialismo? No, creo que quien haga eso que haga propaganda, ¿no? Que la literatura justo no se trata de eso. A ver, si te llega a ti algún escritor que te dice que quiere dar las respuestas, desmitificar porque él tiene la verdad, ¿no? Que se ponga a hacer pasquines, ¿no? La literatura no, esa no es la función de la literatura, si es que tiene alguna. La función de la literatura, si es que la tiene, es responderse cosas, pero con más preguntas. Es escribir tampoco para dar a conocer. Para eso existe la prensa, para eso existe el oficio de ustedes. La literatura en todo caso es para poder aprender uno como autor, para poder, a veces uno escribe para conocer uno algunas cosas, ¿no? Para poder tratar de entenderlas. Se trata de entender las cosas. Y uno escribe a veces justo porque tiene las preguntas que le traen las dudas de qué sucede, por qué está ahí, ¿no? Y un poco lo que me pasa con el caso de Clandestino es que yo vengo de una generación, soy hijo de una generación muy marcada por 2 periodos paralelos. Por un lado por mi padre, un profesional del Partido Comunista Mexicano, con el octubre 68 mexicano, pero por otro lado con el mayo francés, con el mayo del 68 francés, que es totalmente distinto. Mi cercanía con la izquierda es esa. Y también con un asunto totalmente familiar, porque yo mi infancia la paso recorriendo junto con mis padres distintos países a los que después vuelvo de adulto, y lo que hago no es tratar de desmitificar absolutamente nada, porque eso te decía sería ocioso, sino es un poco retratar lo que sucedía en ese momento para poder entender yo, ¿no? En este momento, para poder entender hoy qué es lo que pasa con las ideologías. ¿Qué pasa cuando, a ver, por ejemplo, nos vemos en un 2015 y no logramos identificar cuáles son las izquierdas y cuáles son las derechas? Porque podemos tener a alguien que se dice de izquierda con posturas increíblemente de derecha, o a un tipo que apoya los esquemas de libre mercado, que alguien iba a nombrar hace 20 años como alguien de absoluta derecha, pero hoy al mismo tiempo apoya la legalización de marihuana, apoya el matrimonio igualitario, apoya distintas cosas que eran agenda de izquierda. ¿Qué sucedió en los últimos 40 años, pero sobre todo en los últimos 30, después de la caída del muro de Berlín, ¿no? para poder diluir esas fronteras? ¿Y qué le sucedía a esta generación que después de la caída del muro en 1989 se da cuenta que todos los asideros que tenía su proyecto ideológico y su proyecto de vida ya no existen? Maruán, antes de que se nos agote el tiempo, platícale a la audiencia de tus personajes. ¿Tienes a un Ramón Costa? Sí. Y luego esta relación que hay con 2 mujeres, sí, una ucraniana y una palestina. Sí, Clandestino al final, este retrato sobre esta época, sobre todo digo, 70s, 80s, principios de los 90s, se conduce a partir de un triángulo amoroso entre Ramón Costa. Ramón Costa es hijo de republicanos españoles que llega a América huyendo de la dictadura de Franco.
Después termina incorporándose a las filas del Partido Comunista Mexicano para estudiar en Moscú, en la Universidad Lumumba, que era una universidad de cuadros, una universidad con cierta cercanía a la KGB, al Kremlin. Y a partir de esta cercanía pasa toda una vida buscando una revolución que nunca llega. En este recorrido buscando la revolución que nunca llega, se topa con dos mujeres. Una, Laila, una refugiada palestina que conoce en París, que ella termina en París tras la ocupación de las alturas del Golán y de la guerra de Yom Kippur con el Estado de Israel y algunos países árabes, para también poder un poco dibujar esta otra parte que te decía, que es parte de mí, la cercanía con el mundo árabe y el inicio a estos periodos de conflicto que desgraciadamente hoy vemos en las noticias. Es una mujer que le dedica su vida y al mismo tiempo también es la que, a diferencia de Costa, que se aferra y después de la caída del muro le sigue llamando a la Unión Soviética, a la Federación de Repúblicas Rusas, ella lo que hace es lo que ocurrió con muchos personajes de esta generación, que es irse al lado absolutamente opuesto para rechazar el planteamiento dogmático que tenía esta o cualquier otra ideología, porque al final todas las ideologías se comportan con componentes religiosos, y eso es algo que quiero revisar en el libro, y termina por rechazar, y dice en un momento de su vida, yo lo último que voy a hacer es ahora leer un libro rojo, yo no pienso leer nunca más un libro rojo. Y la otra mujer es una mujer que se llama María, una ucraniana, que cuando revisamos por qué ucraniana, por qué decidía ser la ucraniana, es porque al final hay una discusión sobre, y la vimos hace un par de años, incluso también en las noticias, en la relación de Rusia con toda esa parte del mundo. Recuerda hace ya varios meses, cuando veíamos la anexión de repúblicas, cuando teníamos conflictos en la zona, y al final es porque tampoco hemos tenido esos periodos de revisión en la historia que busco a través del personaje de María, que siendo la única que en verdad tenía cercanía con el Kremlin. Era una mujer que dibuja un poco la posibilidad de que tenía una relación con el ministro ruso involucrado en la crisis de misiles en Cuba. Es la única que pisó en verdad el Kremlin, ¿no? Al final también es la única que es capaz de pagar en Berlín un taxi en la puerta de Brandenburgo con un billete de $1. Bueno, pues ahí está, Marwan, muchísimas gracias. Hay que leer a Marwan Soto Antaki, tiene varias obras más y esta es la propuesta aquí en Feria Internacional del Libro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hacemos una brevísima pausa, regresamos, esto es Enfilados. El país invitado, Reino Unido, prácticamente se está despidiendo, Josefina. Realizó 216 actividades durante estos 9 días. Así es, y bueno, durante estos 9 días, el Reino Unido trajo a Guadalajara, más allá de Expo Guadalajara, pues parte de su cultura. Prueba de ello, bueno, pues está toda su muestra de cine, de cortometrajes y esta muestra independiente. Y hablando de cultura, bueno, pues vamos a conocer algo de lo que tienen de genios. Tienen genios en el deporte, tienen genios en la música, tienen genios en la literatura, tienen genios en política. Entonces, esta es la sección. Hola amigos de Enfilados, me da mucho gusto estar otra vez aquí con ustedes para hablarles de un inglés, de un británico talentoso. En este caso se trata del realizador de cine llamado Danny Boyle. Danny Boyle es posiblemente de los directores de los últimos años, un director muy popular porque llegó a ser el encargado de orquestar la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos allá en Londres en el año 2012. Nace en el año 56 en Manchester. Su primer interés fue precisamente el teatro, forma parte de una compañía local allá en el año 82. Del teatro pasa a la televisión y finalmente se da a conocer en el cine en el año 94 con una película que se titula Tumba al ras de la tierra, una película de suspenso que llevaba como intérprete a este actor Ewan McGregor, que lo acompañará después posteriormente en otras películas más. Esa cinta de carácter un tanto independiente, barato,
tuvo un éxito grandioso en los Estados Unidos, se convirtió en una película admirada, de estas que les llaman películas de culto, y eso le permitió a Danny Boyle dar un salto más allá de la Gran Bretaña y comenzar a coquetear con los estudios norteamericanos. Hará después una película de género que también le dará mucha fama por haber utilizado por primera vez la cámara digital, que es Exterminio, 28 días después. Pero posiblemente su consagración como cineasta le llegará con una película que ganó Óscares, ganó los premios ingleses de la Academia, que es Quiero ser millonario. Slumdog Millionaire, una película que nos narra las vicisitudes de un joven muy pobre en Bombay y que, bueno, gana un concurso de televisión. Es una película que retrata la cultura hindú y lo hace, como todo el cine de Danny Boyle, con gran energía. Él sigue con muchos proyectos, ha vuelto a hacer algo de televisión, pero realmente su fuerte ha sido desde los últimos años el cine. Pues eso es todo por hoy. Sigan ustedes aquí en Enfilados. Yo me despido, soy Guillermo Baidovitz. Muchas gracias a Guillermo Baidovitz, gracias. Bueno, me gustaría destacar que la Universidad de Guadalajara mandó imprimir todos los días, Víctor, también pues las actividades que se están realizando día con día aquí en la Feria Internacional del Libro, y tengo entendido que estuvo a cargo de varios de los compañeros que hacen la Gaceta de la Universidad de Guadalajara. Me llamó sobremanera la contraportada, porque lo que vemos en amarillo y a todo vapor dice Fil Niños, pero quienes están en las obras de teatro son adultos, al menos en esa obra de teatro, y la foto es sensacional. Así es, Josefina, y es que aquí caben todos, de todas las edades. Por eso, incluso en este pulso diario, atendemos lo que es la información relacionada a las personas de la tercera edad en la FIL. Cuando las personas corren o practican algún deporte, es común que se aíslen del mundo y su mente divague en la sensación de libertad. Así lo expresan los británicos Inoa Elams y Helen Mort, quienes han encontrado en los deportes la inspiración para crear libros de versos y prosas acerca de paisajes inspiradores. Ya sea corriendo, practicando básquetbol o escalada, para ellos un par de tenis funcionan mejor que un simple escritorio. Y me llega una línea o hay una línea que me sugiere algo, me la dicta el ritmo de mis pies, el ritmo de mi respiración, el sonido de mi corazón latiendo. Siempre estoy consciente de él y bueno, esto es lo que me trae el primer verso y a partir de ahí yo trato de desarrollarlo y luego lo cambio y es una forma de aprovechar este momento que no me interrumpe nada y entonces ahí voy siguiendo el ritmo de mis pasos y me van surgiendo los versos y creo que por eso correr es muy importante para mi poesía. El penúltimo día de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara reunió a diversos dramaturgos de Hispanoamérica para analizar los alcances y oportunidades de las prácticas escénicas contemporáneas. En la charla participaron Tamara Cubas, Julia Riesler, José Luis Blondet y Héctor Borges, quienes utilizaron ejemplos de hacer teatro desde espacios inesperados con la intención de irrumpir e incomodar al poder o a cualquier figura de represión e injusticia. Comprender también qué clase de relación emotiva guardaba uno o guardábamos nosotros con ese estado que se nos desmoronaba. A mí me conmovía porque desde luego me recordaba no solo la infancia, cuando uno va al Museo de Antropología e Historia, sino que todas las imágenes con las que uno fue creciendo y verlas en estado ruinoso, era la oportunidad también para pensar cómo habíamos establecido sentimentalmente un relato de lo que era México y que ya no se podía sostener. A decir de los dramaturgos en cuestión, las artes escénicas deben luchar por preservar sus mecanismos teatrales capaces de mostrar que existen otras posibilidades de fuerza social en países aferrados a incumplir sus promesas. Como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, se inauguró el Foro de Actividades Literarias para Adultos Mayores. En este se busca fomentar los hábitos de lectura, tanto como textos útiles para llevar una vejez en plenitud. Así lo mencionó Pepe Valencia, fundador de este encuentro. Me di cuenta que existe Fil niño y Fil joven en ese tiempo. Me indignó
Conseguí 2 años después una cita con Margarita Sierra, mi queridísima Margarita Sierra, y le dije, oye mujer, esto se llama discriminación. El viejo siempre vive discriminado, lo tienen a un lado, aún en la familia tiene una circunstancia o una situación de dependencia, de invisibilidad, y él lo peor de todo es que lo acepta. ¿Por qué no hacemos un libro, Vivir sin envejecer, que sea aportaciones literarias de todos ellos? El viaje de los colibríes es una novela situada en la Puebla tradicional, donde una joven deja todo a un lado en busca de sus sueños, por lo que toma sus maletas y emprende el vuelo. Esta novela de Su Zurita ha tenido auge en las redes sociales de su autora hasta llegar a las manos de booktubers, que comparten con placer una lectura sencilla dirigida a un público adulto. Con esta novela lo que pretendo es contar una historia, y si esta historia le mueve a alguien y me comparte sus experiencias al leerla, yo soy muy feliz y para mí con eso basta. Ahorita estamos solamente en redes sociales, ahí pueden encontrar la novela, ahí la pueden comprar. Ya estamos planeando hacer así un hit nacional de distribución para llegar a más lectores, para estar más cerca de ustedes. Y regresamos aquí a la Feria Internacional del Libro con un escenario más relacionado precisamente a los pequeños, pero también a los adultos. Es una editorial algarabía que pretende llegar a todo el público, pero con nuevas acciones, nuevos intentos de penetrar a través de la lectura y las imágenes a ellos. Estamos con la directora de arte de Algarabía, Victoria García Yoli, a quien saludo esta tarde. ¿Qué tal? Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues aquí feliz de estar en la fila otra vez, otro año. Qué bueno, qué bueno. Y vemos, bueno, hace un año hablamos de un libro que estaba lleno de color, de imágenes para los pequeños, y hoy pues tratan de entrar o de llegar a ellos a través de un libro pequeñito, ese que vemos ahí. Este que vemos ahí, aquí que así tengo es. aquí. Y que no trae dibujos, pero y muy pocos colores, ¿no? Pues sí, mira, el año pasado lanzamos este libro que se llama Diversión sin baterías y nos basamos un poco en todo el lenguaje de las tablets y los iPads, donde pues todo es color, todo se mueve, y además tiene actividades, etcétera. Pero nos dimos cuenta que había una gran oportunidad en los libros de trivia para niños, porque los niños reciben libros de texto, reciben libros de cuentos, reciben libros de ciencias, de contenidos de este tipo, pero pocas cosas son como para desmenuzados o para hacer lecturas realmente muy breves, y de eso se trataba Diversión sin baterías. Pero luego nos quedamos pensando, pues, pero caímos en que todo es a través de dibujos, todo trabajo de mucho estímulo, y nos quedamos pensando, ¿cuándo realmente un niño se mete al texto, disfruta el texto por el texto sin necesidad de ningún otro apoyo? O sea, la estimulación directa de la palabra, de la ¿no? palabra, que las mismas letras te generen belleza en los ojos. O sea, las letras no muerden, son lindas. Uno que es diseñador, no, pues a mí la A me parece preciosa y la Z me parece encantadora y es, ¿no? como un movimiento en sí misma. De hecho, las letras son divertidas, las formas que tienen, ¿no? Y todos aprendemos a hacerlas y a garabatear. Y pues las letras son para entregarnos información que luego ni sabes que te interesa, pero con la flojera de leerla ni te enteras, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer este año con este libro es ese mismo tipo de datos curiosos y triviales que son para pantallar a cualquiera, porque esto puede ser para niños, está enfocado a los niños, pero realmente son datos curiosos que le sirven a cualquiera para romper el hielo, para parecer más inteligente, para parecer más culto. Por eso decimos son para el recreo, ¿no? Porque son libros que puedes leer como en equipo, bueno, no en equipo, sino en grupo, ¿no? Que le vas dando un dato curioso de, ¿sabías? ¿No? Cómo es un ajolote que está aquí en la, ¿no? Entonces, la idea es
que sea el texto el protagonista y que realmente un niño se enfrente por primera vez a un libro que no es ominoso leerlo y que no te espante, a las letras per se. Y además un tamaño práctico, ¿no? Pero en ese sentido sí quisiera profundizar un poco. En el anterior libro, ¿qué tipo de público o de lectores eran? Y hoy, ¿cómo pretenden diseminar precisamente esta información? Mira, el año pasado el libro de Diversión sin baterías, por supuesto es un libro más grande, sí, que se acerca mucho a las proporciones de una tablet, es como un medio oficio, es bastante grande, porque damos espacio para todas las imágenes y la letra grande, y eso también hizo que el libro estuviera enfocado para niños desde los 6 años, desde que aprenden a leer. Y este año, por supuesto, este libro es, con todo y que la tipografía y el trabajo es con unas letras muy sencillas, etcétera, que sí tienen algo que ver. Buen tamaño, letra grande, si lo puedes alcanzar a leer desde allá, sí, ¿no? Así es. Porque la idea es que es un dato por página. Y para hacer una lectura sencilla, pero la idea es que sea a base de puro texto. Victoria, entonces, eso le sube un poquito la edad. Así es. Quisiera interrumpirte aquí porque creo que tocaste un punto importante. ¿Cómo vencer a las tecnologías o que hoy se dice atraen más a los pequeños que un libro de texto, que un libro que el año pasado traía gráficas, que hoy solo pretende o trae letras? Bueno, mira, la verdad es que es como una... No sé si es la manera de vencerlo, pero el reto ahí está. Sí. Los niños están hoy día acostumbrados, desde chiquitos los ves, los papás les dan el teléfono, les dan la tablet para que se entretengan, claro que se entretienen, no dan lata, pero entonces tenemos niños autistas que no interactúan con lo demás. El año pasado ese libro trataba de ser el salto de esa iPad a un libro, a que realmente se apropiaran y que no dependiera del movimiento y de los sonidos. Ahora este es todavía un pasito más hacia el libro de adulto, al libro no tradicional, que es puro texto. Y es la misma idea de los datos pequeños y sencillos, pero sí más cercano a lo que es un libro sin dibujos. Y pues es un reto que queremos ponerles a los niños. No, y es importante porque fíjate que el público infantil ha sido trascendental en esta FIL. Vimos hace unos días a los jóvenes, a los llamados millennials, llenando los pasillos para que les firmaran por ahí algunas novelas ya de corte de que Ángeles Caídos, de Hombres Lobo, pero la lectura gusta en ellos, a pesar de que son los jóvenes que manejan, luego los vemos en el celular, en la tablet, los vemos que gusta de la lectura y el seguir tratando de conservarla en las nuevas generaciones a través de estos esquemas, creo que es importante, ¿no? Mira, me parece muy importante y hay un dato muy reciente que estadísticamente ha bajado el consumo de lectura electrónica en medios electrónicos. Entonces, si vamos a leer, pues hay que leer un buen libro. Yo siempre, la verdad, como diseñadora, después de que tú le puedes manipular los libros digitales, el tamaño de la letra, y le das en la torre a todo lo que hiciste, que realmente el arte editorial y hacer que las letras queden en un renglón y que sean propicias y atractivas para ser leídas es todo un trabajo, pues se llama arte editorial, no es de a gratis que sea arte, ¿no? Así es. Y el trabajo digital, los libros digitales, pues se pierde mucho de esto. Entonces, de alguna manera, todo el mundo ha regresado un poco al libro impreso. El libro impreso tiene esa cualidad, dice Humberto Eco, que es nuestra memoria vegetal. Así es. Y bueno, las tecnologías van a caducar y el libro no, ahí el libro seguirá. Es igual desde hace 500 años y es una maravilla. Victoria. Mira, el tiempo se nos fue como agua. Como agua. La verdad que sí quisiera, para terminar, que nos hables en un minuto de Algarabía, esta publicación mensual a nivel nacional y que incluso manejaron algo de Reino Unido, ¿no? De Reino Unido. Mira, Algarabía es una revista de todo, de ideas, de artes, de lenguaje, de todo lo que es propio de lo humano, de nuestra cultura de todos los días. Y justo para esta FIL, en este número que fue el que circuló el mes de noviembre, como aperitivo, tomando en cuenta que Reino Unido era el invitado de la FIL, hicimos un pequeño dossier alrededor del Reino Unido
incluimos el gran incendio de Londres, hablamos de las hermanas Bronte, que son emblemas de la literatura inglesa, hablamos del origen del whisky como la parte histórica y emblemática de una nación que es Escocia, y por supuesto incluimos unos números de Reino Unido y los esfuerzos que iba a hacer el Reino Unido para sus invitados en la fila. Entonces es un pequeñito aperitivo sobre todo lo que iba a haber aquí ahora y empaparnos de Reino Unido. Pues te agradezco, Victoria García Yoli, directora de arte de Algarabía. Y bueno, pues ahí está, busque cualquiera de los ejemplares en la Feria Internacional del Libro. Gracias, vamos a una pausa, regresamos. Les recordamos que esto es Enfilados y estamos con la transmisión desde la Feria Internacional del Libro, ya prácticamente cerrando este espacio y la clausura del mismo en esta edición número 29, en donde, bueno, pues Reino Unido, país invitado de honor. Así es, Josefina, y Reino Unido, pues efectivamente se está despidiendo ya prácticamente de esta Feria Internacional del Libro. ¿Qué te parece si vamos a honrar a más de sus genios? Estamos aquí otra vez en contacto con ustedes en Enfilados. Esta ocasión quiero hablarles un poquito de lo que es Tolkien. Tolkien les ha de decir todo lo que es este personaje. Nace en 1892, por ahí en un lugar, Bloemfontein, en Sudáfrica. Y es un personaje que se dedica a la milicia, es militar, pero además le interesó mucho la poesía. Una de sus obras más conocidas, el Hobbit, con el cual empieza después una serie de obras que son muy reconocidas, muy apreciadas y muy simbólicas dentro de lo que es todo el siglo pasado, el siglo XX. Ustedes se acordarán de aquel personaje tan particular que desarrolla, que es Sméagol, y que además está presente ahí con los hobbits, la descripción que hace de las villas, de la vida, que nos resulta realmente muy atractivo. Para mí, Tolkien merece un lugar aparte. Es un lugar porque en este tratamiento que realiza, imagínense lo que tiene que saber para poder hablar de las batallas, para poder hablar de todos los conceptos que tiene que darse. Él vivió 81 años. Prácticamente le tocó todo lo que es el siglo XX, vivirlo hasta 1973 casi. Así que es un personaje de novela. Es un grato placer estar con ustedes. Síganos viendo en Enfilados. Y ahí está parte de lo que nos mostró esta cultura británica y bueno, también el Reino Unido en general a través de sus distintos artistas en todas las áreas, incluso como ya mencionabas, Josefina, deportes, en poesía, en precisamente literatura y bueno, es una pincelada que nuestros compañeros estuvieron organizando y realizando durante prácticamente todo el año para mostrarles lo que es el Reino Unido en esa parte, Josefina. Así es. Y bueno, pues vamos a avanzar. Como regla o como tradición, la Feria Internacional del Libro cierra con broche de oro con un premio más y es el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez, que en esta ocasión se le entregó a Sergio González Rodríguez. En unos momentos más vamos a estar viendo esta imagen donde justo está recibiendo el premio, porque hay que recordar que Sergio González Rodríguez
es periodista, es ensayista, tiene una infinidad de reportajes y algunos libros, Víctor, muy fuertes, muy desgarradores, digamos. El libro nos convoca porque es la defensa de la vida, es la defensa de la civilización, es la humanidad, es el respeto, es la libertad, es la consideración del otro. Y esto es fundamentalmente de lo que consta la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el respeto a los demás, en un país estragado por violencia, inseguridad, cantidad de cosas horrorosas. Ahí la voz de Sergio González Rodríguez. Bueno, su libro más reciente habla sobre los 43 de Iguala. Exactamente, y retoma ese tipo de temas, pero bueno, muy bien merecido. Yo creo que uno de los premios que es el broche de oro para esta Feria Internacional del Libro, Josefina. Así es. Cuando se le preguntó a Sergio qué le significaba este premio, claro que está honrado, dice que se siente pues comprometido a trabajar con mayor ahínco en todas sus investigaciones, ese tipo de investigaciones que nos hacen comprender la crueldad, esa crueldad que hay en el país, pues un tanto atroz, así de fuerte, y en esta categoría, en este Premio Nacional de Periodismo Cultural, pues gana Sergio González Rodríguez. Y ya prácticamente nos estamos despidiendo, Víctor, y yo quisiera hacer un agradecimiento a todas y todos los compañeros de Canal 44. No sé en qué porcentaje, pero sí diría un gran porcentaje de todo el equipo de Canal 44 trasladado aquí a Expo Guadalajara para realizar pues un sinnúmero de actividades, porque estuvo Telemorfosis, también el programa de Enfilados y además pues un equipo muy importante de nuestros compañeros periodistas y camarógrafos pues cubriendo el día al día para llevarle el pulso diario. Así que pues a todos, a los técnicos, a los ingenieros, a los editores, a los camarógrafos, a los del Switch, a todos muchísimas felicidades y un agradecimiento por su profesionalismo. Así es, Josefina, y creo que es un derroche importante de esfuerzo, que bien tú lo mencionas, la intención era llevarle a usted lo mejor de esta Feria Internacional del Libro. Creemos que es misión cumplida, usted tiene por supuesto la última palabra, pero sí, nuestros compañeros, una felicitación para todos ellos por este trabajo desempeñado. Y bueno, pues nada más recordar que Reino Unido es el invitado de honor en esta edición 29, pero que hubo 44 países en Expo Guadalajara en esta FIL, y pues una de las riquezas que hay precisamente es ese intercambio y ese conocimiento que hay con otras personas. A manera de recordatorio, estaba escuchándote y pues las entrevistas que tuvimos con turcos, con gente británica radicada en Estados Unidos, con estadounidenses mismos, con colombianos, platicamos también con argentinos, con cubanos. Así es, Josefina, y es que de los 650 escritores que estuvieron aquí, la mayoría de ellos, créamelo, pasaron por este espacio en entrevistas que le trajimos para ustedes. Y pues ya nos estamos despidiendo, nos vemos hasta la próxima, muy posiblemente hasta dentro de un año con América Latina, y nos vamos a despedir con algo interesante, Víctor, que hacen precisamente nuestros compañeros, que es algo así como un detrás de cámara, que es lo que pasaba mientras nuestra audiencia estaba viendo Enfilados. Así es. Bueno, pues hasta pronto y vamos a ver el siguiente material. Trabajar en la FIL siempre es agridulce. Significa un cambio de aires, que nos saquen de nuestra jaula en el canal y nos traigan a pasear, cosa que solo pasa una vez al año. Significa que todos nos estresemos en algún punto porque las cosas se retrasaron. Significa que bailemos, que cantemos, que nos echemos carrilla, que hagamos memes, los mandemos al grupo de WhatsApp, que estemos juntos producción, postproducción, foro, noticias, ingeniería y maquillaje, que trabajemos 9 días sin descanso. Significa que vayamos a la fiesta de prensa, desvelarnos, beber y regresar al día siguiente tan frescos como una lechuga, ocultando la cruda que traemos de nuestras espaldas, sabiendo que valió la pena. Pasearnos por los pasillos y encontrarnos escritores y artistas. Odiar a los adolescentes y su barullo que invaden a media semana la expo. Olvidarnos del cansancio asistiendo noche a noche a ver al artista del país invitado.
compartir una cerveza doble y unas papas caras que saben a gloria, morirnos de la risa, hacer coraje, enojarnos, perdonarnos, que no nos aguantemos, pero que al final nos entendamos más y formemos cada vez un mejor equipo. A pesar de todas las circunstancias, sobrellevando varias carencias materiales, compensando con muchas abundancias creativas, desde 5 años para acá, estos hemos sido, estos somos, y quizá estos seguiremos siendo los ojos, las manos y sobre todo las mentes que llevan hasta su casa noche a noche la Feria Internacional del Libro a través de Enfilados.